Somos Iglesia. La Iglesia es el nuevo pueblo de Dios, llamado a ser la luz del mundo y la sal de la tierra. En los vibrantes y vertiginosos tiempos de cambio que vivimos, los bautizados somos los testigos de la vida nueva, de justicia, de unidad y de paz que Cristo nos propone, por la fuerza de la fe luminosa, la esperanza inquebrantable y la caridad ardiente. La Iglesia Católica, cuerpo vivo de Cristo, nos señala la única opción por la verdad y nos presenta el ideal existencial más alto: Jesucristo, modelo de verdadera humanidad y camino seguro de salvación y de vida eterna. Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del mal no triunfará sobre ella. Somos Iglesia. Iniciando el mes de noviembre, les damos una cordial bienvenida y los invitamos hoy a disfrutar de un especial sobre la fiesta que nos propone el Santoral, la fiesta de todos los santos. Padre, ¿qué más? Muy bien, Miriam, un cariñoso saludo para ti y para todos los que nos están sintonizando hasta ahora en las redes, en el canal de YouTube. Es un día muy grande, Tenemos fiestas muy importantes en noviembre. Mañana la conmemoración de los fieles difuntos. El 3 de noviembre San Martín de Porres. El 4 de noviembre San Carlos Borromeo. Luego tenemos a San Zacarías y Santa Isabel, los padres de Juan el Bautista. Empezando este santoral los primeros días del mes de noviembre. Pero hay un día en donde la Iglesia celebra de manera concentrada a todos los santos, que es hoy 1 de noviembre. La doctrina más tradicional de la Iglesia habla de tres iglesias en distintos momentos. La iglesia peregrinante, la que peregrina, camina, que somos los 1.400 millones de creyentes. La iglesia purgante, las almas del purgatorio por las que oramos especialmente mañana 2 de noviembre. Y la iglesia triunfante, los santos del cielo, que son los que gozan ya de la visión de la comunión perfecta y plena con Dios, y por eso son válidos intercesores ante Dios por nuestras necesidades. Padre, ¿qué es eso de la comunión de los santos? Es una expresión muy linda que trae el credo, y la gente a veces no lo entiende, dice: creo en la comunión de los santos, la Santa Iglesia Católica, o la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos. Es la comunicación de bienes espirituales entre la iglesia purgante, la iglesia peregrinante, purgante y triunfante. Cuando en la misa decimos: oro por el eterno descanso de gloria segura, simplemente estás creyendo que hay una comunicación, una comunión entre los cristianos. A los cristianos en la iglesia naciente les decía los santos, la comunión de los cristianos. Nosotros los cristianos que peregrinamos con los cristianos que se purifican o que purgan, que es un estado del alma de purgación antes de la visión plena de Dios. O cuando decimos en la Eucaristía: oro a San Judas Tadeo para que me ayude en mis intenciones personales, oro a Santa Laura Montoya. Entonces estamos en esa comunión de bienes espirituales. Repito, iglesia peregrinante, ya no con la iglesia purgante, las almas del purgatorio, sino las almas que están gloriosamente en la visión de Dios. Padre, ¿me equivoco o todos nosotros como católicos deberíamos tener como aspiración suprema ser santos? No te equivocas, y hoy hay que proponerlo de manera muy firme, porque es que pensamos que la santidad es un club de millonarios, de súper ricos, de privilegiados, y la santidad es un llamado universal. Jesús nos invita en los evangelios: sean santos como mi Padre del cielo es santo. Y algún autor dice una frase muy bella que a mí en lo personal me cuestiona mucho. Dice que hay una sola gran tristeza, una tristeza verdadera en la vida, y es la de no haber sido santos. Y ya uno que le pasan los años, ya no estamos tan jovencitos,
Si algo hoy hay que apuntarle es a la santidad, no por la vanidad de ser santos de nicho, de altar o de tener un lugar en el santoral litúrgico de la iglesia. Hablo de la santidad de los santos de a pie. Todos tenemos abuelos santos o papás santos, padres santos familiares, santos de a pie, común y corriente, pero que el Señor, el día en que nos llame a su presencia, no tengamos temor de presentarnos ante Él. Nunca olvidaré un joven sicario, estaba en una banda, en una parroquia donde estuve en el año 99, hace 25 años, una balacera, tocan en la casa cural, los santos óleos, corro donde él estaba agonizando y me dice: Padre, no me deje morir, no estoy preparado. Era un joven de estas bandas de muchachos que cogen un arma y se sienten medio dioses, y terminó como terminan las personas: el que a cuchillo mata, a cuchillo muere, decían las abuelas. Pero me impresionó esa frase: no me deje morir, como que si yo fuera alguien importante, como si fuera Dios, no me deje morir, no estoy preparado. Efectivamente murió, y murió en su ley, mataba y él lo mataron. Qué miedo uno presentarse, el temor de mucha gente presentarse ante Dios y decir: yo qué he hecho en la vida, he vivido la fe, la esperanza, el amor en grado heroico, que es lo primero que se mira en un santo. De manera que es un llamado universal y una invitación en una época de tanta confusión moral, de tanta vacío de Dios, de tanta materialidad, a veces casi obscena, una superficialidad de la vida obscena. Hoy hay que proponer firmemente la santidad como un gran ideal de vida, y un santo siempre será una bendición para su propia vida, para la vida de su familia, para la vida de la sociedad. O sea, el Señor dijo: sean santos, no dijo si ustedes quieren, No, si les provoca. es un mandato, es imperativo. Así es. Pues bueno, precisamente los interrogantes que el Padre Carlos va a responder al final del programa tienen que ver con esto. Quiero ser santo, pero... Entonces, eso, como les digo, será al final del programa. Por lo pronto, vamos a iniciar este espacio conociendo la Congregación para la Causa de los Santos en el Vaticano, donde se presentan muchísimas historias de gente virtuosa, de las cuales se espera tengan algún día un espacio en el santoral. En los últimos 50 años, la Congregación para las Causas de los Santos se encarga de estudiar si una persona puede ser declarada santa. Aquí se compila toda la documentación existente y se estudia cuidadosamente. El prefecto de la congregación, el cardenal Marcello Semeraro, explica que el verdadero trabajo de esta oficina nace fuera de ella. El proceso, de alguna manera, es la verificación de un ejemplo de vida. La santidad nace en las iglesias particulares, y de allí que requiere el sentido de la fe para identificar ese olor de santidad. Al principio, la Iglesia veneraba a los mártires como ejemplos a seguir. Con el paso del tiempo, solo los papas tomaban la decisión sobre qué personas declarar como ejemplo público de vida cristiana. Una de las cosas que me ha impresionado durante estos años, y de la que también ha hecho mención el Papa, es que el número de mártires de nuestros tiempos es mayor que nunca. Lo vemos en los casos de martirio que estamos estudiando. Se trata de una realidad de testimonio de fe con toda la vida. El proceso empieza en una diócesis, pero el decreto final se proclama desde Roma. Se recopilan testimonios de personas que conocieron al posible santo y documentos relacionados con él. Todo el material se envía al Vaticano para que lo estudie con profundidad. Este llega en una caja cerrada con un sello. A veces llegan muchas cajas o maletines enteros. Dentro está todo lo que se ha conseguido sobre la vida de la persona que podría ser declarada beata o santa en el futuro. Hay santos que son mártires, pero también hay otros cuyo valor es el de haber vivido las virtudes cristianas en grado heroico. Para ser santos se necesitan 2 milagros, 2 curaciones inexplicables atribuidas al candidato. Cuando se cumple uno, este pasa a ser declarado beato, salvo en una excepción. En primer lugar, examinamos el ejercicio de las virtudes de una manera heroica y fuerte, por ejemplo, de la fe, la esperanza, de la caridad, pero también de las virtudes cardinales y humanas, como la prudencia, la templanza, la sobriedad, la fortaleza. Y el último aspecto que examinamos es si existe una verdadera fama de santidad, que cronológicamente es lo primero que nace. La congregación edita unos libros con todo el material compilado para estudiar la información con orden. Por eso, este dicasterio tiene un archivo enorme lleno de libros con las causas en estudio. Algunas de ellas solo necesitan él o los milagros para seguir adelante.
Los procesos no podían iniciarse inmediatamente hasta que Juan Pablo II, en 1983, hizo un cambio a través de la Constitución Apostólica Divinus Perfectionis Magister. Este cambio fue precisamente el que agilizó la canonización del propio Juan Pablo II. Tardó solo 9 años. Muchos otros procesos también se beneficiaron, como el de Madre Teresa, finalizado tan solo 19 años después de su muerte. El cardenal Semeraro recuerda que la santidad no es cosa de pocos, sino de todos los cristianos. Il Concilio ha detto anche un'altra cosa. El Concilio Vaticano II recordó que la Iglesia es un pueblo que camina. Creo que la santidad no es algo con lo que nacemos, nos convertimos en santos. Es algo muy bello que es accesible a todos. Esto es lo que se hace desde la Congregación para las Causas de los Santos. Recuerdan a todos aquellos que vivieron su fe en grado heroico y mantuvieron a Dios en primer lugar en su vida, aquellos cuyas vidas son un ejemplo para todos los cristianos. Qué trabajo tan apasionante, padre, en esa oficina, estudiar tantas vidas de personas con tantos valores, con tantas virtudes y demás. Tengo entendido que de allí, de esta oficina donde salen los santos, hoy en día se están analizando 4 procesos por mes, pero anteriormente eran procesos larguísimos, ¿no? Sí, le llaman a este dicasterio de esta congregación la Fábrica de Santos, dirigida por este Marcelo Semeraro. Aquí hay mucha tela para cortar. Una primera aclaración: la Iglesia hoy por hoy contempla 4 formas de canonización, de declaración oficial y autoritativa sobre la santidad de una persona. Una forma tradicional que vamos enseguida a detallar, una segunda forma por vía de martirio, una tercera forma, lo que se llama canonización equivalente, que es antes del 1500, personas que habían ya una veneración pública inveterada en el tiempo, y aunque no hay mucha documentación, hay algunos textos escritos que se recogen de ellos o de testimonios. Entonces la llamada canonización equivalente. Y una cuarta forma es un motu propio, que es una forma jurídica, canónica, que ha sacado el Papa, un documento muy a título personal, donde dice: también se puede ser santo por el ofrecimiento de la vida, recordando el texto de que nadie tiene amor más grande que aquel que da la vida por sus amigos. La forma más universal es la forma clásica, que tiene como 5 etapas. Las 5 etapas empieza en la diócesis donde vivió el santo, donde se inicia su proceso de canonización. La primera etapa es la postulación. Hay una persona, recoge todos los datos biográficos, testimoniales, documentales, sobre escritos, publicaciones, textos conocidos o atribuidos a la persona que se estudia su proceso de canonización. Luego esto, como miramos en el informe, se pasa a Roma y se estudia la segunda, tercera, cuarta y quinta etapa. La segunda es declararlo siervo de Dios. Esto él fue una persona que vivió al servicio del Evangelio, al servicio del reino. Una tercera etapa se le declara venerable, digno de veneración. Veneración bien por las virtudes teologales que vivió en grado máximo o aún heroico, la fe, la esperanza, la caridad, o veneración por las virtudes cardinales y humanas, templanza, prudencia, justicia, fortaleza. Entonces se le declara venerable. Un cuarto momento ya es la beatitud. La palabra beatitud viene de feliz, del griego macario, bienaventurado, y en latín beato, beatriz viene de feliz. Entonces se le declara beato. Beata no es la que se quedó soltera, que dice es una beata y se quedó soltera, no, beato es el feliz. Y se necesita un primer milagro donde se dice esta persona y es una válida intercesora ante Dios. Dios otorga un milagro por intercesión de esta santa o este santo. Y hay un segundo milagro que ya permite no la beatificación, sino la canonización. El beato normalmente es un modelo de vida para una comunidad religiosa, para una ciudad, para un país, y el santo es un modelo universal de santidad para todo el mundo, para todas las sociedades. Juan Pablo II, que dicen es el Papa que más santos ha declarado en sus 26 años y medio de pontificado, y le preguntaban algún día: ¿usted por qué está permanentemente beatificando y canonizando personas? Y él respondía: porque en una crisis de liderazgo, en una crisis de paradigmas o modelos de vida, hoy más que nunca,
El mundo necesita esos faros de luz que guíen la humanidad en estos albores del siglo XXI. Padre Carlos, se dice que estos procesos de beatificación, de canonización, son muy costosos, ¿es cierto? Hay dos mitos, que es muy costoso y que es muy largo. Hay canonizaciones muy expeditas, un San Antonio de Padua, menos de un año. Acutis. Carlo Acutis, donde hubo algún interés de proponer un modelo muy para la juventud, sobre todo que no hay antecedentes de, lo llaman el santo del internet o el ciberapóstol, porque a partir de sus 14 años presentaba todos estos apariciones marianas, milagros de la Eucaristía, y los montaba a las redes sociales y a internet tratando de evangelizar en el continente digital. Entonces la iglesia tuvo una especial acuciosidad tratando de mostrar que la santidad es posible en un joven adolescente del siglo XXI, Entonces esto es muy bonito. La iglesia, entonces sobre la pregunta, sí, ni es tan costoso, aunque claro, hay que pagar estudios, documentación, enviar todo a Roma, y la congregación, esta fábrica de santos del dicasterio, que preside este cardenal Marcelo Semerari, viven precisamente de lo que aportan en las diócesis para estas causas de los santos. También es cierto que hoy se ha hecho mucho más expedito. Un Juan Pablo II es un rey con 9 años, una Madre Teresa de Calcuta. Hay otros santos que se han demorado 700 años en declararlos santos. Hoy la iglesia, por lo menos uno que haya fallecido, tratan de que pase 5 años, por lo menos mínimamente, para que haya un mínimo de distancia histórica y se pueda analizar con mayor objetividad la vida del santo, sin el apasionamiento. Por ejemplo, con Juan Pablo II, recuerdan en los sepelios que la gente en Italia gritaba santo súbito, en sus funerales, como quien dice santo ya. Era un hombre que tenía ya fama de santidad, y es lo que también acontece al iniciar un proceso de canonización, que la persona dice, esa es una santica, es abuelita o es un santico. Ya hay una fama, algunos lo dicen olor a santidad, pero más que olor es la fama, un reconocimiento de santidad entre sus contemporáneos. El caso es que los santos no son héroes inalcanzables o lejanos, como bien lo ha dicho el Papa Francisco. En el día que la Iglesia celebra Todos los Santos, el Papa dijo que la santidad es un don que se recibe con el bautismo. Señaló que cada uno está llamado a perfeccionar ese regalo durante su propia vida. I santi non sono eroi irraggiungibili o lontani, ma sono persone come noi, sono i nostri amici, il cui punto di partenza è lo stesso dono che abbiamo ricevuto noi, il battesimo. Anzi, se ci pensiamo, sicuramente ne abbiamo incontrato qualcuno, qualche santo quotidiano, questo che a me piace chiamare i santi della porta accanto, che abitano normalmente. De hecho, el Papa ha publicado una exhortación apostólica sobre esta cuestión en 2018. Es un tema que tiene muy presente y sobre el que ha animado a los cristianos a tomar en consideración muy seriamente. Santos cotidianos. Padre Carlos, usted a lo largo de su vida, de pronto, sin romantizar la vida de muchas personas que tendemos muchas veces a hacer esto, ¿ha conocido a alguien que usted diga, este realmente es una persona que tiene, como dicen por ahí, con humor, orden de captura del cielo, no? Yo pienso que sí. Uno conoce laicos o laicas en la vida ministerial, de una vida en su sencillez. Ni ellos mismos son conscientes de lo bendecidos que son con gracias únicas en su sencillez, en su bondad, en su generosidad. Les parece todo lo más natural. Sí, y entre los sacerdotes comentamos, hay gente que a nosotros nos avergüenza porque uno les ve su testimonio, su limpieza de corazón, su rectitud de conciencia, su delicadeza de sentimientos, su generosidad sin límites, su espíritu solidario, su capacidad de amor, de fe y de esperanza. Entonces, no, hay gente muy buena. La familia de uno, yo estoy convencido que mi abuelo paterno, un hombre campesino, sencillo, por todo lo que oigo aún de sacerdotes del pueblo donde él era, Granada, no Granada, España, sino Granada, Antioquia, era un hombre de Dios, un santo. Yo pienso que mi abuela materna era también una santica.
esos santos de a pie. El Papa dice los santos de la puerta de al lado, yo los llamo santos de a pie, en el común de la gente. De hecho, él utiliza mucho una expresión, el santo pueblo fiel de Dios. Y creo que son personas que son una bendición para la iglesia, son una bendición para la sociedad, son una bendición para sus familias. Exactamente, son luz para todos. Padre Carlos, ¿por qué se habla de algunas canonizaciones de pronto que han sido polémicas? Por ejemplo, la del Papa Juan Pablo II, de la Madre Teresa de Calcuta, de San Agustín. Yo creo que más que polémicas nos faltan los polemistas. Los polemistas son, estoy pensando en algún periodista que no vale la pena mencionar su nombre para no darle mayor publicidad, que es la oposición a todo lo de la iglesia. Entonces, cuestionan la santidad de una Madre Teresa de Calcuta, Juan Pablo II. Esa es una santidad manifiesta. Cuando uno ve la forma en que vivía Juan Pablo II, más allá de las apariciones pública, la manera en que llevó su pasión de su enfermedad, el Parkinson, como vio la etapa final de su vida en esa Cuaresma y Pascua del 2005, ver ese heroísmo, el atleta de Dios, 120 países visitados, un pontificado supremamente fecundo, una de esas iniciativas del Espíritu, la Jornada Mundial de las Familias, Jornada Mundial de la Juventud, llamado el Papa de la Familia, el Papa de la Fábrica de Santos, el atleta de Dios, el hombre que quiso posicionar la iglesia, acabar con el bloque de la cortina de hierro, el hombre políglota, el hombre cercano, carismático. Uno dice, ¿quién puede discutir que en este hombre no se veía la presencia de Dios? Como decían del santo cura de Ars, un penitente, un pecador que fue a buscarlo después de hablar con él, llega a su casa y le dice, te vemos como raro, ¿de dónde vienes? Él dice, vengo de ver a Dios en un hombre. Y creo que yo estuve muy cerca de Juan Pablo II cuando estuvo aquí en el año 86, no alcancé a darle la mano, pero estuve muy cerca, de uno sentía la estatura humana y espiritual de este Papa polaco. Igual el Madre Teresa de Calcuta, ¿quién puede discutir? Entonces no son polémicas, hay los eternos polemistas que aunque vean milagros todos los días en la iglesia, no van a dar el brazo a torcer en su rebeldía, en su cerrazón de corazón, pero dejémoslos allá. Los creyentes sí sabemos valorar la vida de muchos de estos gigantes que son héroes del amor, la fe y la esperanza. Y aunque fueron personas virtuosas que todo el tiempo tuvieron a Dios enfrente y demás, pasaron por noches oscuras, padre, ¿no? Pues todos conocimos el famoso libro póstumo Ven, sé mi luz, de la Madre Teresa de Calcuta, que es un epistolario largo de ella con su director espiritual, donde ella manifestaba cosas que le parecen increíbles, cuando ella decía, yo siento que la obra de caridad que he hecho en mi vida ha sido inocuo, no ha valido la pena. Sentía esos vacíos de Dios en su corazón, lo que místicos como Juan de la Cruz llaman la noche oscura de los sentidos, la noche oscura de la inteligencia, la noche oscura del alma, donde uno no percibe ni sensible ni espiritualmente la presencia de Dios, más se siente abandonado de Él, pero son procesos de purificación, porque fue una mujer muy mediática, Premio Nobel de la Paz en 1979, toda la realeza europea la quería, todo el pueblo Sikh de la India la amaba, cristianos y no creyentes, de manera que pudo hacer una purificación para que ella no se envaneciera. Pero han sido los dos santos más mediáticos en la final del siglo XX y principios del siglo XXI, Juan Pablo II, pero nadie discute su santidad. Es un misterio cómo han sido purificados y han vivido noches oscuras. Padre Carlos, a mí se me llama la atención una cosa, y es que muchas místicas que tienen libros muy importantes y demás revelaciones no han sido beatificadas. Por ejemplo, Marta Robin. Sí. Exactamente. Tenemos a Teresa Newman, tenemos a María Valtorta. Es un misterio y yo creo que cuando uno lee los escritos de María Valtorta, cuando uno lee a Marta Robin y los famosos Foyer de Charité,
el famoso fenómeno que ella vivía, la inedia, que era vivir sin comer y solamente alimentarse de la Sagrada Eucaristía. 50 años tengo entendido, Sí, 40 o 50 años. muchos años postrado en una cama. Es un tipo de santidad muy especial. La Iglesia no los ha descartado, simplemente no los quiere presentar en este momento como un modelo, porque son santidades muy excepcionales, pero creo que son válidas. Y volvemos a la máxima evangélica: por sus frutos los conoceréis, por sus frutos los conoceréis. Entonces, creo que esperemos. Algunos dicen, bueno, hay que mirar el equilibrio psicológico de un vidente, hay que estudiar más sus documentos que estén en la plena línea de la revelación, hay que mirar que no haya contradicción entre los testimonios que se dan, hay que ubicarlos históricamente. Todo eso es cierto, pero creo que con el tiempo, muchos nunca hubieran imaginado que Monseñor Óscar Romero, arzobispo de San Salvador, fuera a ser canonizado, porque en el momento de su muerte era mirado, es más de izquierda, más de teología de la liberación, pero llega el Papa con otra línea eclesial y lo presenta como un modelo válido de santidad. Puede llegar en algún momento otras circunstancias en el Vaticano, que es quien determina en última instancia la santidad, y puede que digan, vamos a valorar estos modelos de personas y modelos de santidad para el mundo. ¿Hay alguna persona que usted conozca, padre, colombiana o de otro país, que usted diga, ¿por qué no la han canonizado? ¿Por qué no la han beatificado? Pues uno piensa, los últimos retiros espirituales de su vida, un mes después moriría Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo, obispo de Sonsón, Río Negro, justo esta diócesis donde nosotros somos de Medellín, pero estamos la Casa de Retiros y los estudios de televisión de la Casa de Montemaría, estamos aquí en La Ceja, pertenece a otra diócesis. Yo cuando escuché mis retiros para diaconado, como los últimos que hizo, y un mes más tarde moriría en el año 93, hace 31 años, yo sentía que estaba frente a un hombre de Dios. Algunos dicen, joven era más temperamental, más fuerte, no sé qué, seguro. Pero es que el Señor va puliendo, el Señor va modelando, el Señor va haciendo arcilla blanda de temperamentos muy fuertes. Pero yo siento que estaba frente a un hombre de Dios. Pienso, pero no soy quien. Y doctores de la Santa Madre Iglesia, pero me parece que un obispo como el señor Alfonso Uribe Jaramillo era un hombre de Dios, y la fecundidad de varias comunidades que fundó, su mirada, el amor a los sacerdotes y todo para mayor gloria del sacerdocio de Cristo. Me parece que ahí puede haber, por decir alguien que conocí, que es un hombre de Dios. Así es, y esperamos que también ese proceso de Isabelita Tejada, que hace rato está sonando, sea una realidad que ya... Ignacio Larrañaga, también tuve oportunidad de conocerlo. Yo pienso que Ignacio Larrañaga es un hombre de Dios. Muy Maestro español, oración. muy vasco, así fuerte, para nuestro temperamento latinoamericano, que es más suave, no ser un poquito fuerte, pero era un hombre de Dios. Y yo digo, este hombre no transpiraba sino vida espiritual. No me extrañaría tampoco que iniciaran un proceso de canonización con él, si es que no lo han iniciado ya. Así es, y hablando de gente virtuosa, conozcamos la historia de un grupo de mártires indígenas y españoles que fueron sacrificados en la Florida. 58 personas podrían pasar a engrosar la lista de mártires y santos de Estados Unidos. Son indígenas y españoles asesinados entre 1549 y 1715. Creo que la mayoría de ellos eran nativos americanos. Es emocionante mostrar el fruto de la labor evangelizadora en estas personas que no siguieron la fe simplemente por conveniencia política o algo por el estilo. Realmente abrazaron la fe, la vivieron y murieron por ella. Y creo que es una muestra de trabajo de los misioneros que trajeron el evangelio a esta parte del mundo. Esas semillas que sembraron echaron raíces y realmente florecieron aquí. En aquella época la misión en Florida llegaba a Georgia, Carolina del Norte y del Sur y Alabama. El principal mártir perteneció a la tribu Apache, situada en la actual Tallahassee. Se llamaba Antonio Inija, fue asesinado por los ingleses. Con su asesinato enviaron un mensaje de advertencia a los que considerasen convertirse al catolicismo.
En realidad buscaban lanzar una advertencia, humillarles, crear miedo y que los demás también se desanimaran y perdieran la fe, pero en realidad estaba atado a una cruz con un fuego ardiendo debajo de él, y en lugar de acobardarse o dejarse intimidar por ello, se llenó de valentía. Tuvo una visión de Nuestra Señora, ella le hablaba y le dio valentía, así que en realidad el efecto fue contrario al que esperaban, les dio coraje. La misión en Florida conserva las historias de estos mártires gracias a los registros detallados que los misioneros españoles conservaron sobre ellos. Encontramos que en la década de 1930 a principios de 1940 hubo un grupo en Estados Unidos que había comenzado a juntar estos documentos para presentar su causa en Roma. Hay registros de que esa información fue enviada a Roma. El arzobispo Gainon, un arzobispo de Pensilvania, había convocado a un grupo para ello, pero creemos que la información no llegó. Parece que en la Segunda Guerra Mundial tal vez el barco que los transportaba se hundió, quién sabe, pero fue interesante encontrar que la gente ya había abanderado su causa. Aunque no existen reliquias de estos primeros mártires americanos, la diócesis planea construir un santuario en la misión para honrar el legado de estos primeros cristianos en el Nuevo Mundo. Ya Estados Unidos cuenta con una santa que fue indígena, Santa Catalina Taquehuita. Pero, padre, con la beatificación de estos indígenas que acabamos de ver, queda claro que los evangelizadores que llegaron a Estados Unidos y que evangelizaron a tantas tribus hicieron muy bien su labor, porque que un indígena prefiera morir antes que renegar de la fe. Maravilloso. Es bellísimo, y hay una expresión muy linda de uno de los arzobispos más importantes de Estados Unidos, Monseñor José Gómez, arzobispo de Los Ángeles. Repito, es una de las arquidiócesis más importantes de los Estados Unidos, y él en un célebre discurso, él decía: la identidad de los Estados Unidos, de América o de la Unión Americana, no puede verse solo por allá con los llamados padres fundadores, Abraham Lincoln y demás, o Jefferson. Él dice, la identidad va mucho más atrás y viene con la fe católica, y dice, antes que americanos y antes que demócratas, los primeros colonizadores se sintieron orgullosamente no sajones protestantes, sino hispanos católicos en esta zona de la Florida, y que iba mucho más allá, porque iba a estos espacios casi de todo el sur y el sudoeste o sudoccidente de la Unión Americana. De manera que es muy bonito mirar no solamente la historia desde lo político de la gran nación americana, sino también su historia desde el punto de vista de la fe religiosa, traído por europeos, y también cómo pagaron un precio a manos de los mayores colonizadores que ha habido siempre en la historia de la humanidad, que son los ingleses. Recordemos que ha sido el más vasto imperio que ha tenido la humanidad, digamos modernamente, llegando hasta Australia, en África, en colonias en América, y cómo ellos resistieron esa colonización británica y defendieron su fe aún con el precio de su propia vida. Padre, dentro de este grupo de indígenas y españoles que van a ser beatificados, había un sacerdote franciscano. Agustín Ponce de León. ¿Qué sabe sobre él? Porque tiene una historia bonita, ¿no? Fue un hombre que se entregó a la causa de los indígenas, y defendiéndolos a ellos también sacrificó su propia vida a manos de los colonizadores, sobre todo británicos, en Norteamérica. Sabemos que una tribu nativa muy fuerte en Estados Unidos eran los Apalaches, y él, en solidaridad con estos indígenas, ofrendó también su vida, y la Iglesia así lo ha reconocido con el paso de las décadas, de los años. Padre, ¿usted qué opina digamos, no sé, el inconveniente, por decirlo así, que hay en estos momentos entre la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, y también el expresidente Obrador, quienes le piden a España que pida perdón por los errores cometidos durante el tiempo de la conquista, ¿cierto? ¿Usted qué opina sobre eso? Esto es un tema que hay que ubicar históricamente.
ciertamente hubo excesos en la colonización de España a Latinoamérica, excesos en la brutalidad, en la violencia. También nos trajeron cosas muy buenas, nos trajeron más civilización, nos trajeron la lengua, nos trajeron la fe. Pero todo hay que ubicarlo históricamente. Vamos a decir algo, y sin entrar a polemizar con la presidenta de México, pero los aztecas no fueron propiamente un modelo de monjitas piadosas. No, para nada. Fueron violentos, sanguinarios y crueles con otras. Entonces si él le pide, España, ustedes discúlpense con nosotros los mexicanos o los latinoamericanos, entonces también podrían decirles de la Mesoamérica, indígenas de Guatemala, ustedes discúlpense a mexicanos porque sus ascendientes aztecas de hace 500 años también fueron violentos con nosotros. Yo que es ubicarlo históricamente, y yo siempre cuento esta anécdota. Trabajaba en la administración pública como capellán y algún español visitaba allá el edificio público y alguna vez me dijo, ¿tú qué haces aquí? Le dije, soy capellán aquí en las oficinas públicas de la gobernación de Antioquia. Y me dijo, oye, ¿y este no es un estado laico? Digo, sí, pero hay una mayoría sociológica católica que piden una capellanía católica. Oye, ¿a ustedes se les ha olvidado lo que ha hecho la Iglesia hace 500 años y la Inquisición y toda la opresión que han ejercido? Me decía él en su tono español. Y le dije, no se nos ha olvidado, pero tampoco se nos ha olvidado que ustedes en España robaron nuestro oro, violaron nuestras indígenas, hicieron muchas cosas. Oye, ¿yo qué culpa de eso hace 500 años? Le dije, ve, ¿yo qué culpa del otro, de la Inquisición hace 400 años? Es uno ubicar históricamente. Entonces yo creo que es un anacronismo histórico hoy que en esta hay la leyenda rosa, la leyenda negra sobre la conquista, daña relaciones. Un país tan importante como México, 120, 130 millones de mexicanos con España, porque ustedes tienen que disculparse, porque la historia hoy se está reescribiendo desde esta izquierda intelectual. Entonces, en la historia ustedes no fueron civilizadores, sino opresores, y es un discurso que a veces tiene mucho de sofístico y de discutible. Le preguntaba a Padre Carlos porque yo pienso que nosotros todos los del Nuevo Mundo tenemos una deuda de gratitud con España, pues por habernos traído la fe, el catolicismo, Padre. Yo pienso que hay puntos luminosos, hay puntos oscuros, hay de los dos lados, pero es un momento, es que nada es perfecto a la hora en que se conquista nuevas tierras, traen sus bondades y traen sus vicios. También en Norteamérica llegaron los bucaneros, llegaron los piratas, aquí tampoco llegó lo mejor de España, a sangre y fuego también dicen muchas cosas, pero no es ponernos en eso, discúlpense, son momentos que hay que entender y leer en su contexto histórico. Como la Iglesia no pueden seguir, desde que yo soy niño, estoy oyendo la Inquisición y no sé qué yo, pero vaya a preguntar a una persona qué es la Inquisición. La Inquisición fue una figura más inclusive secular que clerical. También participó la Iglesia, pero no solamente la Iglesia, pero no podemos quedarnos en el pasado y repitiendo rastrillando discursos que ya uno sabe que están ahí, pero que no, en el fondo, no están contextualizados históricamente. Así es. Bueno, Santa Teresa de Jesús decía que un santo triste es un triste santo. Pues bien, les tenemos en la próxima nota un artista que pinta a los santos muy sonrientes. Esta foto de Madre Teresa es obra de Rubén Ferreira, un artista portugués autodidacta. Se dedica al arte sacro mientras trabaja a tiempo completo en un hospital, en el departamento dedicado a la resolución de conflictos internos. El interés de Rubén por el arte nació cuando era niño y veía pintar a su padre. Ahora recibe solicitudes de distintas partes del mundo católico. No puedo pintar un tema con el que no me sienta conectado. Por eso investigo mucho sobre la vida de los santos, o si se trata de un pasaje bíblico, medito y rezo sobre él. Puedo verlo en mi corazón antes de poder mostrarlo en el lienzo. Por eso siempre digo a la gente que tengo cientos de cuadros en el corazón. Solo rezo para que Dios me dé tiempo. El tiempo es suficiente para mostrarlos al mundo antes de que me llame de vuelta a casa.
Rubens se esfuerza por plasmar la personalidad de los santos en el lienzo. Dice que utiliza la alegría como canal para conectar a la gente con la Iglesia. Muy a menudo se ven santos con sus fotos en blanco y negro en las que parecen realmente malhumorados y nadie quiere seguir a gente triste. Mucha gente dice, haces que tus santos sonrían. Y yo digo, sí, y creo que eso despierta la curiosidad por saber más de ellos. Este artista busca mostrar las historias de los santos menos conocidos. Quiere enseñar lo diversos que son los miembros de la Iglesia. Hablo de gente del genocidio de Ruanda, por ejemplo, o de misioneros en Laos, de gente de Madagascar. Así la gente empiece a ver y dice, ah, vale, la Iglesia no es solo Europa o la gente blanca. Así que mi misión en este momento, tal y como yo la entiendo, es aportar esa diversidad. Aunque Rubén seguirá dividiendo su tiempo entre su estudio de arte y su trabajo en el hospital, espera poder pintar algún día a tiempo completo. Dice que Dios le dio el talento del arte y que espera utilizarlo para mostrar a Dios al mundo. Padre, definitivamente recibió el don de pintar. Sí. Pero yo pensaba lo siguiente, Padre, esta alegría de la que hablan los santos, no es de que se mantuviesen todo el tiempo sonrientes y demás, es una alegría interior. Tal cual, tal cual. Hay la alegría de comerse una bandeja paisa, hay la alegría de tomarse unas cervezas, hay la alegría de ir de compras en promociones, no sé, del Éxito, de cualquier almacén, pero hay la alegría profunda que la Biblia llama gozo. Es una alegría serena, es una alegría interior, es una alegría duradera y una alegría muy asociada con la paz y la armonía del ser. Entonces uno escoge qué tipo de alegría quiere, la de las cosas de afuera, que son más pasajeras y normalmente costosas, o uno quiere la alegría de Dios, que es una alegría interna, recordando una expresión muy bella de la cual León Tolstoy ha sacado una obra, el reino de Dios está en vosotros, o el reino de Dios, dice otras traducciones, está en medio de vosotros o dentro de vosotros. Padre Carlos, yo leí un libro apasionante, entre otras cosas, El nombre de la rosa, que cuestiona mucho el que en ninguna parte se habla de que de que Jesús sonreía o se reía. ¿Usted qué dice de eso? Pues va, lo mismo, la alegría no es necesariamente en la risa y probablemente con seguridad, aunque los evangelios no detallan este aspecto, Jesús fue un hombre de paz. Cuando nace el ángel de la Navidad dice, gloria a Dios en el cielo y paz en la tierra a los hombres y mujeres que ama el Señor. Luego, una vez resucitado, le dice a sus discípulos, paz a vosotros. Y precisa, doy la paz no como la del mundo. La paz es un concepto más asociado a la alegría interior, que repito, es una alegría serena, no es la alegría de la presentadora de farándula al final de las noticias en Colombia. Entonces le dicen al aire 3, 2, 1 y ella inmediatamente pone postizamente una sonrisa. Esa es la alegría del mundo, de modelaje, de pasarela. No, la alegría de los hombres es una alegría serena, tranquila. Es la vida de Dios dentro de nosotros, es la paz de Dios dentro de nosotros, es la profunda libertad de Cristo en cada uno de nosotros. Padre, yo he leído muchísimas, pero muchísimas vidas de santos, porque esto me apasiona y veo que no hay dos historias iguales. Aunque se parezcan, todas tienen perfiles maravillosos y extraordinarios. Y te diría algo, si me preguntan cuáles modelos de santidad hay, yo te diría, cada persona representa un camino distinto de vivir la plenitud de la vida de Cristo en ellos, que son la santidad, vivir Jesús-mente, vivir a Cristo en nuestra vida. Pablo en la carta a los Gálatas, en el capítulo 2, versículos 19 y 20, dice, estoy crucificado con Cristo. Ya él sabía lo que eran persecuciones, cárceles, hambres, naufragios. Estoy crucificado con Cristo, pero ya no soy yo el que vivo, es Cristo quien vive en mí. Y mientras vivo en esta carne, vivo por la fe o vivo de la fe en aquel que se entregó por mí. Es la pura experiencia de un santo, de un hombre transido, atravesado por la presencia de Cristo en su vida. De manera que cada persona tiene un camino distinto y se vería una verdadera torpeza decir
quiero ser una Madre Teresa de Calcuta, un Padre Pío, creer estigmas, ser un San Francisco de Asís. Cada persona es un camino distinto de santidad, porque Dios en su omnipotencia no nos hizo en serie como en una fábrica, nos hizo en serio. Cuando una persona, vive una vida virtuosa, entra en el camino de Dios, entonces no es raro que le toque pasar por hechos extraordinarios, fuera de lo normal, de esos que uno dice de no creer. Y mi pregunta va para en ese sentido, Padre. A ver, unos santos que usted de pronto diga, tuvieron una vida esas fabulosas, increíbles, extraordinarias. Bueno, yo siempre admiro mucho a Juan Pablo II, porque es que a los 20 años le tocó en 1939 el estallido. Él nace en el 20 y en el 39 no había cumplido 20 años y le toca ya el estallido de la Segunda Guerra Mundial, la invasión a su natal Polonia, ver como toda esta persecución a la intelectualidad, a la Universidad Jagiellónica, allá en Varsovia, en Cracovia, perdón, y mirar toda esa opresión primero del nazismo, luego esa lucha para emanciparse del marxismo con Rusia, que se fue expandiendo a toda Europa Oriental, todas las batallas que libró este hombre, el atentado de 1981, el 13 de mayo en la Plaza de San Pedro, toda su vida como papa me parece que es de admirar. Cuando he visto su película en dos momentos, que son primera y segunda parte, siempre sale por alguna lagrimita y yo digo, este es un gigante, un Padre Pío, es un gigante, es una espiritualidad. A mí, yo no soy muy amigo de cosas extraordinarias y qué miedo tener estigmas y cosas de esas, pero de Pío me conmueve profundamente cómo fue calumniado, cómo fue perseguido por la propia iglesia. Y eso me sensibiliza mucho y cómo él aceptó en silencio toda esta situación, y luego la misma iglesia es la que lo reivindica, que es la historia de muchos santos. Madre Laura, nuestra santa colombiana, es una gigante. Si hubiera nacido en España sería una Teresa de Jesús. Simplemente nació en Colombia, en Antioquia, pero es una gigante, Madre Laura Montoya. De manera que no hay muchos santos, todos tienen una historia fascinante. Fascinante. A propósito de la Madre Laura y también que usted mencionaba al Padre Pío, todos tuvieron esas luchas con el demonio, ¿no? Es que el mal que conoce mejor, acuérdate que los demonios reconocían más a Jesús en los evangelios, mientras los fariseos no veían en Jesús nada bueno. Usted está curando en sábado, no lo puede hacer, ¿cómo va a hacer esto? Lo tocó un leproso, no sé qué. Le veían siempre el mosco en la leche los fariseos. Los demonios decían, sabemos quién eres el santo de Dios. Y el demonio sí reconoce la bondad y la grandeza, la estatura humana y espiritual de una persona y sabe bien qué puede hacer, y la tienta, la prueba en situaciones a veces dolorosas. El santo cura de Ars vivió también 1000 situaciones, compañeros sacerdotes allá del presbiterio en Francia, donde él estaba, en Lyon, se burlaban, decían, ese cura loco, hasta que iban a amanecer allá a su casa cural en el pequeño pueblito de Ars, y luego la iglesia entiende quién era este gigante. Así es. Por cierto, padre, yo recuerdo mucho esa historia del santo cura de Ars, que usted me decía que él trataba al demonio con esa paz y le decía, amiguito. Y también cuando él hablaba de un perro que ladraba, y utilizaba una imagen de los padres de la iglesia, dice que el demonio es un perro bravo amarrado. Dice, ladra mucho, no te le acerques, si no te hará daño. Es un perro bravo, de esos agresivos, un bulldog, un pitbull amarrado. Dice, no te le acerques, que no te va a hacer nada. Y cuando él tenía estas experiencias allá en su casa, que amanecía caído en la cama con alguna moretón, él decía, eso es el fulano, el amigo. Mañana seguramente van a haber muchas conversiones allá en el confesionario, y él está furioso con esto. Ay, tan apasionante que este es el tema de los santos. Y a propósito de esto, conozcamos la persona que está detrás de muchas películas sobre la santidad de grandes hombres en el mundo. Israel Arenas creó Tabor Producciones y con ella consiguió cumplir un sueño que tenía desde la infancia: evangelizar a través de dibujos animados.
Sus películas narran la vida de los grandes personajes de la Iglesia, como San José de Calasanz o Daniele Comboni. Y porque creo que andamos faltos de imágenes que nos relaten la vida, obra y carisma de fundadores, fundadoras y personajes ejemplares que nos resultan testigos de la riqueza de la vida cristiana, del valor de lo espiritual, del servicio a semejanza de Jesús, de cómo Él fue el motor de sus vidas. Tabor Producciones nació en el 2006 y ahora sus vídeos se han traducido en más de 7 idiomas. Se han convertido en una de las pocas empresas en el mundo especializadas en la animación religiosa. Hemos recibido agradecimientos de muchas partes del mundo. Los trabajos a través de Internet los han visualizado muchas personas y están traducidos a los idiomas más comunes, pero también en otros no tanto, como el japonés, tailandés, croata, árabe, por poner algunos ejemplos. Nos llena de gozo saber que las personas que los ven se sienten identificadas, emocionadas y les llega la esencia del audiovisual con su mensaje. Es el mejor regalo que podemos recibir. Encontrar dibujantes, animadores, editores con experiencia profesional y motivados por el proyecto fue todo un reto, pero lo ha conseguido. Padre, el caso es que se pueden contar por miles y miles las personas que después de leer o conocer la vida de un santo han reedificado su vida, han aclarado su vocación o han vivido con más pasión su fe. Y vamos a decir algo, porque estamos hablando de una persona que recrea la vida de los santos a partir del cómic o del dibujo animado. Yo creo que todos tenemos a lo largo de la vida alma de niños y somos permeables a estas tipo de producciones, la animación 2D o animación 3D, y pienso que se puede hacer muchísimo bien. Sabemos que Canadá es líder mundial en trabajo de producciones para niños, pero a veces lo consumen más esta animación. Canadá y Japón lo consumen más a veces el público adulto y no solamente los niños. Es una manera muy pedagógica de poder comunicar la fe, la historia de la salvación, la vida de estos grandes hombres y mujeres que han encarnado a Cristo en distintos momentos de la historia. Para lo que sí hay que decir es que hay que renovar ese santoral, porque no hay derecho que nosotros estemos recordando permanentemente a santos de los primeros años del cristianismo, cuando tenemos tantos santos contemporáneos que deberíamos también tener en cuenta, ¿no? La Iglesia los irá reconociendo. Lo que pasa es que, como dice el prólogo de San Juan, Jesús vino a los suyos y los suyos no lo reconocieron. Hoy con seguridad hay muchas muestras de santidad, pero probablemente la generación nuestra no es capaz de reconocerlos. Tendrán que morir, llegar otras nuevas generaciones para decir, vivió entre ustedes un santo lleno de la luz de Cristo, pero no lo reconocieron. Esa fue la vida de los santos. Difícilmente fueron reivindicados por una mayoría sociológica en su época. Los hay. Juan Pablo II, Madre Teresa de Calcuta, el mismo Padre Pío, pero lo común es que fueron aceptados por unos pocos y mirados con sospecha y con suspicacia por muchos. Bueno, Padre, pasemos ahora a la sección El Padre Carlos Responde sobre el tema que estamos tratando precisamente el día de hoy. Quiero ser santo, pero todos esos obstáculos que nos impiden aspirar, soñar con llegar a la eternidad de una manera pues, directa, Padre, sin pasar por un castigo temporal, ¿no? Es ir al cielo sin escala. Sin escala, así es. Bueno, primera pregunta, Padre. Soy un fiel seguidor suyo y de sus programas y un católico en crecimiento. Padre, todo lo religioso o espiritual me atrae de manera especial. Yo siento que Dios me llama y eso me halaga, pero me da miedo que su llamada implique sufrimiento, pruebas, sacrificios. No estoy preparado para eso y mentalmente rechazo aquello que sí o sí hay que pasar por la cruz para alcanzar la eternidad. ¿Qué me dice, Padre? Hay un texto precioso de la apocalíptica y de la profecía que habla de cómo el ángel de Dios nos invita a comer el librito y dice, en la boca sabe dulce, pero en el vientre sabe amargo. El comer el librito es comer la palabra de Dios, asimilarla, interiorizarla. De entrada siempre es dulce, siempre es romántica, amémonos, perdonémonos, seamos compasivos, pero ya en lo profundo de la vida uno siente que el Evangelio tiene cierta amargura y es cual amar, perdonar, servir, dar la vida implica cruz. Y el que no esté dispuesto a esto no ha entendido la quinta esencia del Evangelio. Seguimos a un crucificado, no murió en una cama, murió en una cruz.
No murió viejo, murió joven, no murió aplaudido por los suyos, murió abandonado, humillado y señalado. Y Jesús en vida, no una sino 3 veces afirma: quieren ser mis seguidores, quieren ser mis discípulos, perfecto. Pero les advierto, niéguense a sí mismos, mueran a sí mismos y carguen con su cruz de cada día. De manera que quien te escribe eso en el WhatsApp, hay que decirle: no hay verdadero camino cristiano sin abrazar la cruz que cada día y la propia vida nos va presentando. Y muchos, precisamente que estamos hablando de santos, muchos santos decían: bendito sufrimiento, porque les permitió madurar y estar más cerca del Señor, ¿no? Mi abuelo paterno decía: si necesitamos cruz, que ella venga. Y la abuela paterna, la esposa, decía: deja de hablar bobadas, Urbano, se llamaba el abuelo, deja de hablar bobadas, que ya con la cruz que tenemos es suficiente. Los dos excelentes seres humanos, los abuelos, pero en el fondo son 2 miradas, una muy desde la prudencia, desde la fe, la cruz, asumirla con paz, y la otra desde lo humano, la abuela siendo una buena mujer: yo no quiero más sufrimientos en la vida. Es que el sufrimiento siempre nos escandaliza, nos desanima, nos repugna, lo repelemos, pero está en la quinta esencia del anuncio cristiano, la cruz. Y que aunque se pase por esa cruz, estará acompañado del Señor, ¿no? No, la cruz sin el Señor es imposible de llevar, nos anula, nos derrumba. Una cosa es llevar la cruz en fe y aún así resulta pesada. ¿Cómo será llevar la cruz sin fe en el Señor? Horrible. Bueno, segunda pregunta. Padre, tengo muchas responsabilidades como enfermero en un hospital muy popular y cuando llego a la casa me cuesta sacar unos minutos para rezar, pues me duermo o mi mente está tan ocupada que no logra centrarse para tener un buen momento de oración. Hay domingos en que, por mi trabajo, no puedo asistir a la Eucaristía. Yo quisiera tener tiempo para Dios y tiempo de calidad para Él, pero esto me resulta difícil. Yo me tranquilizo un poco pensando que estoy haciéndole un bien a otras personas y que esto es del agrado de Dios, pero sé que no es suficiente. ¿Qué aconseja? Hay muchas personas que la vida concreta del trabajo no les permite poder participar en la Eucaristía Dominical. El Señor entiende eso. Somos más severos los seres humanos. Lo ideal es que en el día del Señor, el día en que Él resucitó, en un acto profundo de amor y gratitud, nosotros celebremos como comunidad creyente lo más grande que nos dejó Cristo en la iglesia, que es su Eucaristía, porque en definitiva no es la Eucaristía del sacerdote, no es la Eucaristía de Cristo. Pero estamos en el mundo y sabemos de mucha gente que por el trabajo no puede, lo miran en una red social, mirarán otras formas. Y lo que dice también aquí el Señor en el sentido de que hay dispersión o hay distracción en la oración, el que diga que orando no se ha distraído o no ha entrado en dispersión, nunca ha orado. Es de la esencia del ser humano hacer un aprendizaje, pero reconozcamos algo: se aprende a nadar nadando y tragando agua, se aprende a montar en bicicleta, montando en bicicleta, cayéndonos y lastimándonos, se aprende a orar a veces en esa batalla con nuestra imaginación, con nuestras distracciones, con nuestra dispersión, a veces con nuestra asedia, nuestra pereza para orar, pero es parte del camino espiritual de todo creyente. En esto una palabra clave: perseverancia y confianza humilde en que Dios toma nuestra pobreza humana, nuestras distracciones, y así resulta agradable a Dios. Padre, me dejó pensando, en el caso de que una persona diga, es preferible ayudar a los demás que de pronto asistir a la Eucaristía, ¿qué diría usted? Pues hay padres de la iglesia y santos que veo las 2 versiones. Dice, primero ora y sea lo primero antes de ir a hacer la caridad. Otros tal vez es el San Vicente de Paúl en el oficio de lectura cuando lo rezamos, que fue un hombre que brilló por su caridad, también la formación del clero. Él decía, deja ese momento de oración por atender la necesidad del pobre. Yo creo que es un equilibrio delicado entre el ser y el hacer, porque el hacer sin el ser puede ser funcionalismo o activismo estéril, y el ser, el estar con el Señor sin el hacer, es comodidad y puede ser cierta evasión
de una auténtica experiencia de Dios. Y que el trabajo se puede convertir en oración. Sí y no, yo sé esa expresión que le veo muchas veces, me pone un poquito más idea, es que cuando yo trabajo oro, sí, me hace acordar de una novia que peleó con su novio porque le decía, pero vos no me llamás, vos no me visitas, dijo, no, pero vos sabes que yo te pienso, y cuando yo trabajo estoy amándote, estoy orando, y entonces consigas otra. Le dijo a ella y le acabó con el noviazgo. Yo simplemente digo algo, claro, trabajar también es orar, pero se necesitan esos momentos de intimidad, de relación profunda, personal, transformante, amorosa con el Señor. Entonces es un equilibrio de Marta y María. Se necesita la Marta que está a los pies del Maestro, Marta de Betania, y la María que está en los quehaceres de la casa. Un sano y sabio equilibrio entre el ser, la oración, la contemplación de Marta y el hacer, la actividad, la misión de María. Exactamente. Una de María y la otra de Marta. Padre, nosotros somos expertos en buscar excusas para no tener ese encuentro profundo con el Señor. O que la misa es muy larga. No hay misas largas, hay amores cortos. Así es. Y bueno, tercera pregunta. Yo tengo un pasado muy imperfecto. Incluso estuve varios años en la cárcel. Ya estoy en el camino de Dios, pero tengo una personalidad difícil, un genio brusco y un temperamento muy fuerte. Cuando hablan de santidad, suspiro, pero eso lo veo muy difícil para mí, ya que ni yo mismo sé cómo controlarme en algunas situaciones y puedo llegar hasta hacer sufrir a la gente. ¿Sí será cierto eso de que la santidad es para todos? Sí, claro. Agustín de Hipona no fue propiamente un modelo de virtud en su juventud, fue muy loquito, muy descontrolado moralmente. Recuérdense que militó en el gnosticismo, estuvo muy distante, solamente su encuentro con un intelectual como era San Ambrosio de Milán, obispo de Milán, norte de Italia, empieza a acercarlo a él. Había estado en el maniqueísmo, más que el gnosticismo, el maniqueísmo, y se va acercando a la fe cristiana. Su madre oró mucho por él. Mire, yo he conocido gente que estaba en la cárcel y cuando da una conversión es tan profunda que avanzan en hombros de gigante en su experiencia de Dios. He conocido personas del mundo de la prostitución, mujeres que cuando se convierten dan un cambio radical en su vida. Mira el caso del cobrador de impuestos en el Evangelio, como dice, daré la mitad de mis bienes a quien le he quitado, y si a alguien le he quitado le restituiré hasta 4 veces más. Todo lo que para él era su riqueza, el dinero, él cambia su escala de valores, su escala axiológica y convierte totalmente su vida. Creo más en la conversión de quien ha vivido el pecado profundamente y luego descubre el amanecer de una aurora, de un nuevo día, que aquellos que han sido, entre comillas, toda la vida buenecitos, pero se quedan toda la vida buenecitos a mitad de camino, medio tibios, medio en mitad de camino. Entonces recuerdo uno el texto de Apocalipsis, porque no eres ni frío ni caliente, sino tibio, por eso mi boca te vomita. Padre, y finalmente, qué bonito, por ejemplo, una mamá, una abuela en el caso suyo, Padre Carlos, un papá incluso, que fueron muy buenas personas porque llegando al cielo se convierten en intercesores nuestros, sí, intercesores de su familia, de sus amigos. Estoy convencido, y lo digo para la gente que nos está viendo, ustedes tienen en la familia, todos tenemos abuelos, bisabuelos, tíos abuelos, padres, personas de Dios. Puede que la iglesia no haya declarado autoritativamente este santo, pero es que no lo va a declarar con millones de personas, no tiene la capacidad, pero tú en tu interior tienes la confianza y la certeza de que era un hombre o una mujer de Dios, puedes perfectamente pedir su intercesión porque tú conociste como nadie sus vidas y su testimonio de luz y de amor. Créanme, los hombres a veces somos más severos a la hora de mirar la santidad o la luz de una persona que Dios. Dios es más benévolo y es mucho más misericordioso de lo que somos los seres humanos. Bueno, algún día yo comentaba en este programa algo que escuché, eso de que el puente de la muerte todos lo pasan llorando, los malos por no ser buenos, los buenos por no ser santos. Muchísimas gracias por habernos acompañado en esta emisión de Somos Iglesia, Padre Carlos, por toda su asesoría. Con todo cariño, Miriam. Y a todos ustedes que nos han acompañado el día de hoy.
a Ron Reports y a Amén Comunicaciones. Que estén bien. Feliz Día de los Santos y mañana a orar por nuestros difuntos. Dios los bendiga.